2 da 101,25. Se entiende que este término resta mucha energía, o sea, le baja la entalpía a la corriente 5 y la transforma en energía cinética. ¿Se entiende eso? Tendría que haber puesto los valores numéricos un paso más para que se vea. Háganlo ustedes ahí. Pónganle los resultados. Fíjense, si despreciamos la velocidad de entrada, la entalpía 4 es 569 y la de salida es 468. 100 menos. Es por este término. ¿Está? Bien. ¿Pasamos a otro? Profe, antes Sí. de que pase a otro, Sí. nosotros en la parte de la válvula dijimos que la entalpía no variaba. Eso salía Claro. de que en el primer principio nosotros despreciamos las energías cinéticas. Sí. En ese caso, la variación de presión que genera la válvula, ¿no haría que varíe bastante la energía cinética? Lo que pasa es que, bueno, de vuelta, tendrías que ver, porque vos suponete que tenés el mismo área de entrada y el mismo área de salida, ¿sí? Sí. Vos ponés, quiero ir a la tabla de Resproset, trago esto. Ay, se bloqueó. Esto, eso quería ir. Una tabla acá, por ejemplo. Tenemos 150 grados, 1,3 megapascales y una entalpía. Y una densidad. En el punto 3 cambió la densidad, ¿no es cierto? Sí. Si tenemos el mismo área, vemos un cambio en velocidad. ¿Sí? Sí. Por el caudal, porque el caudal másico es el mismo. El área es la misma, o sea que va a cambiar la velocidad. Sí. ¿Sí? C1 va a ser distinto de C3. Cuando hagas esa cuenta, te va a dar que esa variación de velocidad, de energía cinética, es despreciable. Pero está bien lo que planteas. Hacé la cuenta. Ah, buenísimo. Dale. ¿Sí? Te tiene que dar 1 o 2 órdenes de magnitud más chica el término de energía cinética respecto de la energía de la entalpía. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Que eso es lo que estamos viendo en la corriente 4. ¿Ah? Es 0,4 el término de energía cinética de la corriente 4 considerado en la entrada de la tubería. Bien. Bueno. Saquemos entonces, bueno, me parece que sí, para resumir y que quede un criterio, está bien lo que apuntó José, que de acuerdo al tipo de dispositivo, es un criterio para analizar si hay que considerarlo o no. Y si hay dudas, se calcula. ¿Tá? Yo en realidad, quizás en el volumen de control 1 lo tendría que haber despreciado para que sea el mismo criterio con 2 y con 3 y con 2. Pero como 3 y 2 no lo puedo calcular porque no tengo el área. Pero bueno. Bien, ahora queríamos pasar al otro práctico 4. Les íbamos a hacer algunos ejercicios en este práctico. También ya tienen subidos ejercicios modelo resuelto. Y son relativamente pocos ejercicios. Y vamos a hacer uno muy simple de, digamos, de dilatación de sólidos. Y bueno, después los chicos van a hacer un par más. Y también, para no hacer todos los ejercicios del práctico y que no se queden sin ejercicio ustedes, iban a hacer algunos ejercicios que están en las filminas de la teoría que están sin resolver. Entonces, bueno, este ejercicio básicamente es un recipiente de vidrio del tamaño de un vaso que está lleno de mercurio a 20 grados. Cuando el mercurio se derrama,
cuánto mercurio se derrama si la temperatura aumenta a 80 grados, o sea, pasa de 20 a 100. Nos dan como dato los coeficientes de dilatación cúbica del vidrio y del mercurio. Y dice, ayuda en la definición de beta, considere la variación de volumen referida al volumen inicial. O sea, la definición de beta es 1 sobre B por la derivada parcial de B respecto de T a presión constante. Y lo que nos están diciendo es que consideremos que el volumen varía poco, o sea que el B se mantiene constante. Entonces ponemos un aproximado, el B inicial, y la derivada la reemplazamos por unos delta. ¿Sí? Entonces despejamos el delta del vidrio, que es lo que queremos buscar, ¿sí? Y nos dan como dato el delta T. Bueno, reemplazando valores numéricos, nos dice que el vidrio se dilata este volumen, ¿no? 0,2 centímetros cúbicos. Hacemos lo mismo para el mercurio y vemos cuánto se dilata el mercurio. Y da que se dilata 2,88, y bueno, obviamente la diferencia es lo que se derramó. ¿Sí? Básicamente este ejercicio es muy simple, es simplemente usar esto, que decir que como las variaciones son muy pequeñas respecto al volumen inicial, aproximamos para poder calcular, porque si no nos queda integrar esta expresión, tenemos que conocer acá alguna ley. Como no la conocemos, lo sacamos constante el volumen y ya obtenemos. Fíjense, el error que podemos cometer es el volumen inicial del vidrio es 200 y varió 0,2. ¿Ah? O sea que ¿cuánto sería el 1 por 1000 más o menos el error? Ese 1%. Y para el mercurio sí, es el 1,5% más o menos, ¿tá? Respecto del volumen inicial. ¿Se entiende por qué la aproximación? Bueno, esto es Una pregunta, ¿cómo se da cuenta de ese porcentaje? ¿Cómo lo...? No, simplemente dice este valor, 0,19 o 0,2 dividido 200 por 100. ¿Sí? Y se delta B sobre B0. Sí. Bueno, ahí es como para tener una idea de si el supuesto que tomamos inicialmente es válido o no. Si el delta B sobre el B0 nos da, este ya es, a ver, el 1,5%, bueno, ya estaríamos casi al límite. Tendríamos que ver si podemos seguir usando esto, ¿no? Capaz que ya tenemos que poner una función del volumen con la temperatura, ¿no? Como para poder integrar eso. Bueno, eso sería un poco. Los otros ejercicios son simples, son similares. Bueno, de dilatación, hay otro de contracción. Cualquier duda, los plantean en el foro. Y bueno, vemos que hay otros que tienen la misma duda, los presentamos en la clase que viene. Bueno, era sobre el ejercicio 6. Bueno, espero que se haya, no se genere una discusión, pero bueno, es válido, aclarando el criterio, se puede aceptar. El tema es, bueno, justamente darse cuenta cómo funcionan los dispositivos y después ver cuándo se puede hacer una suposición. Ya creo que, bueno, yo dejaría de compartir la pantalla. Profe, antes de que arranquen, le puedo hacer una consulta que me quedó de la guía 3, es cortita igual. Si yo tengo una válvula, casi siempre las tomo como que la entalpía de un lado y del otro no varían, pero si yo la válvula está uniendo dos tanques y yo estoy llenando un tanque con lo que viene del otro, hasta que se igualan las presiones. En ese caso, si la presión es igual de un lado que del otro, ya no funcionaría como válvula y no podría suponer que las entalpías son iguales, ¿no? ¿Cómo decir que se si ya tiene la misma presión? Claro.
no, la válvula no me estaría bajando la presión Y si y tiene ya la no misma funciona. presión, ya no Sí. está fluyendo, no hay, no hay, no hay caudal másico, ¿no es cierto? Ajá. Y en ese caso la entalpía de los dos lados no Claro, si sería te la cambia misma. la temperatura de un tanque respecto del otro, suponete que uno le estás calentando y el otro no, y tiene Ajá. distinta temperatura y, eh, ¿cómo se llama? La misma presión pero distinta temperatura, tienen distinta entalpía los tanques. Sí. Y sin embargo están unidos por una válvula. Sí. Sí, Era eso nomás. está bien, pero claro, ahí en la... habría que ver, porque la válvula es isoentálpica. Lo que vos tenés es un conducto de entrada al tanque. Entonces, Ajá. al tanque, suponete que estés en un tanque frío que entra a un tanque caliente, esa corriente de entrada tiene una entalpía de entrada, que no es la entalpía Sí, del tanque. perfecto. Perfecto, se entendió. Muchas gracias. Acá preguntan ejercicio del 15 del TP3. Creo que ese lo teníamos propuesto. ¿No es cierto? Sí, creo que ese ya lo hicimos. Andrés, un comentario. Yo a los chicos les dije que la válvula, no les dije que era isontálpica, les dije que la entalpía de entrada coincidía con la de salida y no les dije que era isontálpica porque es un proceso irreversible. Sí. No sé cómo lo van a tomar para que tengan el mismo criterio, porque yo les dije eso en la consulta el lunes. Pero si lo ves como caja negra, isentálpica al fin y al cabo. O sea, Sí, si en ves realidad entrada yo les y dije salida, ya está. que no es isentálpica porque como es irreversible, vos no sabés que no podés decir qué pasa adentro. O sea, conocés los valores de entrada y salida. Pero bueno, para que se les aclare él qué criterio van a utilizar para evaluar. Pues yo les dije eso a los chicos. Claro, sí, en realidad, o sea, planteando un primer principio de la válvula te da que la entalpía de entrada es la entalpía de salida. Entonces, esos son el dato que necesitas para seguir calculando. ¿Qué pasa adentro de la válvula? Bueno, eso no lo estamos analizando. ¿No? En el Sengel da algunos dispositivos de los que usamos y las válvulas las modela, o sea, para las modela, dice, aclara que la entalpía de entrada es aproximadamente igual a la de salida y después abajo dice, se denomina a veces dispositivo isoentálpico. Nada, yo me guío por eso, básicamente no Sí. sé realmente. No, está bien, está bien. Sí, es que está coincidiendo con lo que decimos, digamos, o sea, surge de eso, de plantear el primer principio. Entonces, como sabemos, o sea, que ese dispositivo no nos va a variar la entalpía. Bien. Bien, a ver, contamos. Esa pregunta del ejercicio, lo habíamos hecho la clase pasada, el 15 del TP3, ¿no es cierto? Sí. No sé si hay muchos que tienen esa duda o no sé cuál es la duda. A ver. No me dan los números que dice el TP. Y también. Bien. Bueno, José, ¿vos lo tenías de la clase pasada? Sí. ¿Lo repetimos? Bueno. ¿Lo tenés a mano o no? Sí, lo tengo a mano. Comparto pantalla. Sí. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno. Se tiene un cilindro pistón con vertical
vertical con un émbolo que tiene un cierto diámetro y una cierta masa que habrá que tener en cuenta, ya que está vertical. Conocemos la presión externa y conocemos el largo inicial y un largo al cual están ciertos topes. Inicialmente el pistón está en esta figura y la presión en el interior del cilindro es de 3 bar. Bien. Entonces, de presión del rozamiento entre el cilindro y el pistón nos piden... tenía mal los gráficos. O sea, aparecían de una. Nos piden graficar las transformaciones en un diagrama PV y en uno pH. Fíjense que, bueno, volviendo a esto, cuando yo empiece a darle calor, esto se va a expandir. Y al principio se va a expandir a presión constante, ya que el émbolo está libre. Pero va a llegar un momento en el que se va a trabar con los topes y va a quedar volumen constante y va a empezar a aumentar la presión. Entonces los gráficos resultarían así. El estado inicial es del 1, luego tenemos un proceso a presión constante 1,2, hasta un cierto punto que no sabemos dónde está en realidad. Yo lo puse afuera de la campana, pero podría estar adentro. Y luego tenemos un proceso 2,3 a volumen constante. En el diagrama de pH es similar, digamos. El proceso 1,2 a presión constante y el 2,3, que sigue una... ¿Sí? Yo había hecho una consulta sobre este ejercicio porque me acordaba que vos habías puesto el punto número 2 afuera y dijiste que específicamente no sabíamos si quedaba afuera o en la campana o adentro. Bueno, adentro supongo que no, pero como que vos supusiste ahí que el punto 2 está afuera. Sí. Y yo, mi consulta era, que la hice en el foro, si vos sabés que estás calentando la mezcla, y que si se está expandiendo es porque está transformándose todo el líquido en vapor. No necesariamente. Se puede expandir porque se expande el líquido también. Es muy poco igual, pero bueno, sí. ¿A qué querés llegar? Que si la presión empieza a aumentar, ¿la temperatura también tiene que aumentar? ¿O no necesariamente? Disculpame, ahí en el proceso 1-2, la presión te la determina la presión atmosférica y el peso del pistón. Sí, eso sí. Entonces ahí no te va a aumentar la presión y tenés libertad de cambiar el volumen hasta que llegas al tope. Claro, que el tope sería el punto 2. Sí. Pero ese punto 2, ¿puedo asegurar que está afuera porque al aumentar... No puedes asegurarlo. Okay. No, eso lo vas a determinar con ResProp. Pero el proceso 2-3 sí o sí es hacia arriba. Vos lo que me estás diciendo es, si me queda el punto 2 dentro de la campana, voy a estar cambiando de fase y subiendo la temperatura al mismo tiempo. ¿Eso me está diciendo? Y sí, si el punto 2 te queda dentro de la campana, vos, de todos modos, el proceso 2-3 es vertical. No, el proceso 2-3 no tengo dudas, pero mi duda es por qué el punto 2 no puedo suponer que cae justo sobre la campana. Es que no, bueno, está bien, pero te conviene suponerlo como que cae en cualquier lado, porque si vos lo suponés que cae justo sobre la campana, lo estás ligando. Claro, pero a ver, es cualquier punto a esa presión que lo vas a determinar ¿cómo? Con el volumen específico. Porque vos sabés que la masa es constante y el volumen de 2, el volumen geométrico, lo conoces. Entonces, conociendo la presión de 2 y el volumen específico de 2, entras a ResProp y ahí te vas a dar cuenta si estás adentro o afuera. Claro. O sea, dejalo genérico y vos entras con 2 estados y ahí te sabés si estás adentro o afuera de la campana. Claro, es decir, el gráfico lo hago medio a modo genérico y después cuando ya tenga los valores ahí termino de confirmar si el gráfico está bien o no. Acá el gráfico quiere decir de que sabemos que hay una campana, sabemos que el punto 1 está adentro de la campana y después el proceso tiene esa forma, ¿no? Es isobárico entre dos variaciones de volumen y después es isócoro. Con los datos de ResProp vamos a terminar de ubicar si eso está dentro o afuera de la campana. Perfecto. Bueno, y ahí me preguntaron de las curvas. Mira, a mí también me cuesta ver las curvas en el pH, así que no sé si la curva 2-3 está bien, que es una curva isocora. De todos modos, no suelen saberse de memoria las líneas
en diagramas pH o diagramas tan específicos, digamos. O sea, está bueno saberse los más importantes, pero tampoco es necesario saberse todo. Bueno, entonces comencemos con el estado inicial. Como decía Andrés recién, la presión inicial va a estar determinada por el peso del émbolo y la presión atmosférica. Con esta expresión, suponiendo que esto está en equilibrio, obviamente, haciendo superiores fuerzas se obtiene esto y se despeja la presión inicial. Como conocemos la presión inicial y también el volumen geométrico, o no, ¿qué más sabemos? Sí, el volumen geométrico. Consulta, la consigna esto decía que había una presión de 3 bar. Eso es cuando toca los topes, si mal no recuerdo. Ah, está bien. Creo que yo recién lo había leído como que era la inicial, pero está en el final, ¿ves? Inicialmente el cilindro recibe calor del exterior hasta que la presión en el interior del cilindro es de 3 bar. O sea, eso no es cuando toca los topes, perdón, sino el final, sería la presión en 3. Esta de 3 bar, ¿bien? Gracias. Buenísimo, entonces, conociendo la presión inicial y... a ver, claro, sabemos el título inicial. Y también conociendo la presión inicial entramos a RefProp con esas dos propiedades, presión y título. Y sacamos todas las demás propiedades. Volumen específico, temperatura, etc. Ahora nos piden el calor transferido en Joule en todo el proceso. Bueno, el estado 2 sería cuando toca justamente los topes. O sea, en ese momento cuando toca los topes y empieza el proceso isocoro. En ese estado podemos calcular el volumen geométrico, pero no podemos entrar con el volumen geométrico a RefProp porque es una variable extensiva. Tenemos que tener el volumen específico. Para el volumen específico necesitamos la masa, pero todavía no la calculamos. Sin embargo, la podemos sacar del estado 1, la masa. En el estado 1 también podemos calcular el volumen geométrico de la figura y el diámetro. Tenemos la altura y el diámetro, digamos. Y luego, con el volumen específico de 1 que lo sacamos de RefProp y el volumen geométrico, sacamos la masa. No le puse masa 1 porque es la misma masa en todo el proceso, ya que es un sistema cerrado. Con esta masa y el volumen geométrico en 2, sacamos el volumen específico en 2. Y también sabemos que en 2 la presión es la misma que en 1, porque el proceso 1-2 es a presión constante. Con eso ya tenemos determinado el estado 2. Y acá está lo que hablábamos hace un rato. Supercalentado significa fuera de la campana. Si hubiera estado dentro de la campana nos hubiera dado un valor de título. O a lo sumo 1, que sería saturado. Bueno, finalmente para determinar el estado 3, consideramos el proceso 2-3, que es a volumen constante. Y también sabemos la presión final, así que es bastante directo. Presión final de 100 kilopascales y el volumen final es el mismo que el volumen 2. Con eso ya tenemos los 3 estados. De empezar directamente a calcular. Ah, me había quedado al revés esto. Bueno, fíjense, si planteamos un primer principio en todo el proceso, vamos a obtener esto. El trabajo intercambiado más el calor intercambiado es igual a la variación de energía interna. Obviamente acá ya estoy dejando de lado... ahora que lo pienso, estoy dejando de lado la variación de energía potencial del émbolo y obviamente también despreciando energías cinéticas y energías potenciales del gas dentro del sistema. El trabajo de expansión con presión no es dado, pero es el que sucede en el proceso 1-2, porque el proceso 2-3 es a volumen constante y no hay trabajo intercambiado. La expresión para calcularla es esta y como la presión es constante me queda directa. Y el valor es ese, de trabajo intercambiado. Luego la variación de energía interna la podemos sacar directamente de RefProp, porque ya tenemos la energía interna final e inicial por unidad de masa, así que multiplicar por la masa nos va a dar esto, y luego el calor sale de despejar el primer principio y nos da este valor. No recuerdo si me da muy diferente del trabajo práctico, pero puede ser que varíe un poquito, porque yo dejé de lado la variación de energía interna, de potencial del émbolo. Ah, bueno, el trabajo de expansión también es otra cosa que pide la consigna, pero ya lo habíamos calculado acá. Eso sería el ejercicio este. No sé si el que había preguntado quedó claro o tiene alguna consulta.
Buenísimo. Perdón por ser tan Sí. molesta, pero yo lo hice tal cual, pero no me da lo mismo. No me da el mismo resultado. A mí me da Perdón, te escuché medio trabado, medio mal. ¿Cómo me decías? que yo hice exactamente lo mismo. La única diferencia fue que yo la variación de energía interna y el calor lo calculé por separado para los dos procesos. Es decir, el calor para 1,2 y la energía para 1,2 y después hice lo mismo para 2,3, que debería dar lo mismo, pero no me da, a mí me da Sí. 2.712. Bueno, igual en cuanto a la energía, fíjate que vos hiciste energía entre 1,2 y entre 2,3, no haría falta porque la energía es una variable de estado, digamos, podés hacer directamente 3,1. Sí, se anulaba el Se te anula, sí. 1,2. Sí, pero... Y bueno, mira, la verdad que no sé qué será el error numérico. O sea, para mí es algún error numérico o algo así. Si querés, después lo vemos bien. Bueno. O sea, tendrías que vos mostrarme lo que hiciste. Si te parece, subime la foto de la resolución al foro, que me habías consultado también ahí, y lo veo y te digo qué encuentro. Bueno. ¿Vale? Sí, perfecto. Buenísimo. Si les parece, Anila y Andrés, sigo yo con los ejercicios que me quedan. Así me puedo ir un poquitito antes de las 20 horas. ¿Puede ser? Dale. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, tengo un par de ejercicios del práctico 4. Como decía Andrés, vamos a resolver también un par de ejemplos, no solamente ejercicios de la teoría, del trabajo. El primero que voy a resolver es el ejemplo 1. No puse de qué diapositiva. Es el ejemplo 1 de la diapositiva 4C, que es la de transformaciones politrópicas. Se tienen datos de presión y volumen geométrico de 1 kilogramo de argón en un dispositivo cilindro de Bol, que son estos que están acá en la tabla. Se nos pide representar los datos en un diagrama PV y estimar gráficamente el trabajo necesario. Bien, yo metí los datos en Excel, hice la curva y resultó esto. Este es el estado inicial y este es el final, considerando el orden de los datos. Y esto que está pintado sería el trabajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué signo va a tener el trabajo? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo? Positivo. Así es, positivo. Si yo tengo que voy hacia la izquierda, con el signo menos de la integral me queda positivo el trabajo. Además es una expansión, no, es una compresión, entonces el sistema absorbe energía del entorno. ¿Bien? Si quisiéramos calcularlo, estimarlo gráficamente, podríamos hacer esto, por ejemplo. Unir los dos puntos con una recta y hacer un poquito de geometría. A partir de la expresión del trabajo y calculando las áreas directamente, llegamos a este resultado. Bien. Más adelante vamos a ver cuánto da verdaderamente y vamos a saber qué tan bien o qué tan mal está esta aproximación. Fíjense, considerando esto valor va a ser más grande, o sea, en realidad el valor real va a ser más chico o más grande que este valor. Viendo este gráfico, exactamente, más chico, o sea, como el área de los triangulitos y el rectangulito son más grandes que la real, lo están sobredimensionando, entonces el real me va a dar más chico. Bien, suponiendo que las variables del proceso cumplen con esta relación, que es una relación politrópica, determine los valores de las constantes, en este caso n y la constante que está acá. Bien. Esta expresión p por b a la n constante yo la puedo plantear entre dos estados cualquiera. En este caso yo tengo varios puntos, pero puedo usar cualquier par de puntos. Si la transformación cumple esta relación, verdaderamente la cumple, no importa qué par de puntos yo use, me va a dar siempre el mismo valor de n y de la constante. ¿Bien? Planteando esta ecuación entre el inicial y el final, por ejemplo, y despejando, llego a esta expresión de n, en función de las presiones y volúmenes de dos estados. Calculando, da este valor. Si se acuerdan, el valor n igual a 1.4 corresponde a una transformación adiabática reversible. Bueno,
y la otra constante que resta calcular es la constante que está de este otro lado de la igualdad, y esta se calcula a partir de un único estado, digamos. En vez de igualar dos estados y que desaparezca la constante, calculo para un punto dado. Y obtengo este valor en esta unidad. Esto se los había comentado en alguna consulta, creo, pero siempre que manejen relaciones de este estilo en el que tienen constantes, ustedes tienen estas dos posibilidades: igualar dos estados y despejar un estado en función del otro a partir de la ley del proceso, o calcular la constante y luego usar la constante en cualquier lugar. Cualquiera de los dos que usen está bien, y tengan cuidado cuando usen la constante esta, tengan cuidado de las unidades que le pusieron, ¿bien? Si ustedes pusieron la presión y el volumen en una cierta unidad, usen luego esas mismas unidades cuando integren todo eso para no tener problemas. Si no, hagan los pasajes correspondientes. Bien, y la última consigna creo que dice, utilizando la relación politrópica ya conocida, hacer la integración numérica y calcular el trabajo. En este caso vamos a calcular el trabajo real, digamos. O sea, calcular exactamente y no con una aproximación. Bien, partiendo de la expresión del trabajo de expansión-compresión, escrito por unidad de masa, por eso es chiquitito, y usamos el volumen por unidad de masa también, tengo esto. Una cosa que les quería preguntar. Fíjense que el gráfico, los datos son de volumen geométrico. ¿Cómo pasé yo tan rápido a volumen específico? Con la masa. Claro, con la masa que es justo 1 kilo, entonces el número es el mismo. Así es. Exactamente. Bueno, nada más. Bueno, ahora esta integral, en principio la podemos resolver porque sabemos la relación que hay entre P y B, entonces podemos integrar, y para hacerlo tenemos que reemplazar esa relación. Bien, fíjense que de acá a acá yo reemplazo, despejo P de esta ecuación. ¿Qué me queda? P es igual a C sobre B a la N. La C sale afuera de la integral y me queda B a la N dentro. Integrando obtengo esto, y reacomodando llego a esta expresión. Esta expresión la tienen ustedes en la teoría y es muy útil porque permite calcular el trabajo de expansión-compresión de un proceso que siga una transformación politrópica directamente, digamos. O sea, no hace falta que hagan la integral cada vez, ¿bien? Fíjense que para llegar a esto, simplemente una vez que tengo integrado estos volúmenes que están a la n-1, los escribo a la n y el otro lo pongo acá arriba. Y cuando junto la constante con el volumen a la n dividiendo, que es la presión, que se ve acá en la ecuación de la politrópica. ¿Bien? Lo mismo está para otra integral también en la diapositiva teoría. Bien, y calculado nos da esto. Fíjense que el otro nos daba 88. Así que el error relativo es de 10 sobre 80, más o menos un 13% aproximadamente. No es poco el error, pero para una primera aproximación es una buena opción. Bien, ¿se entendió este ejercicio? No sé si los ejemplos los había resuelto la profe en teoría o había comentado algo. Bueno, y el siguiente que voy a resolver es el ejemplo 2 de la misma diapositiva de teoría 4C de transformaciones politrópicas, que también es el ejercicio 11 del trabajo práctico. La consigna dice: aire es comprimido desde un bar y 298,15 Kelvin hasta 5 bar y 298,15 Kelvin. En un sistema cerrado, por medio de 3 procesos reversibles mecánicamente. El primer proceso es un calentamiento de volumen constante y luego una refrigeración a presión constante, el otro es una isotérmica y el otro es una diabática y después una isocora. Bien. Bueno. Nos piden primero graficar las 3 transformaciones en un diagrama de Clapeyron. Lo que se obtendría es esto. Fíjense, primero es isocoro, o sea, volumen constante, y luego a presión constante. El 2 es una isoterma. Esa curvita que hice ahí es una isoterma que es P por B igual a constante, o sea, es una función 1 sobre X, digamos. Y la tercera es una diabática, y luego una isocora. La diabática tiene un poquito más de pendiente que la isoterma, ¿bien?
Si no, grafiquen la función 1 sobre x, o si no, la función 1 sobre x a la 1.4 y van a ver que está un poquitito más levantada. Bien. Bueno, a continuación nos piden lo siguiente. Asuma que el aire se comporta como ideal, diatómico, y calcule para cada proceso la siguiente energía por unidad de masa. Cambio de energía interna y entalpía del aire. Bueno, yo le voy a preguntar así de entrada. ¿Cuánto va a valer aproximadamente el cambio de energía interna y entalpía? ¿A alguno se le ocurre? 0. Así es, porque la temperatura es la misma. Y como estamos en gas ideal, la energía interna y la entalpía dependen solamente de la temperatura, ¿bien? Entonces esta consigna básicamente se resuelve sola. Lo que ahora nos interesa es el trabajo requerido y el trabajo requerido. Otra cosa. Para los tres procesos, la variación de energía interna y entalpía va a ser la misma, porque los estados iniciales y finales son los mismos, y la energía interna y la entalpía son variables de estado, ¿bien? Lo que sí va a cambiar en los distintos procesos va a ser las variables de proceso, que son el trabajo y el calor. Bueno, primero igual vamos a calcular los estados inicial y final, con la ecuación de gas ideal. Fíjese que en cada caso nosotros conocemos dos propiedades, que serían temperatura y presión. Entonces calculamos los volúmenes específicos, inicial y final. Bien. Obviamente el inicial es mayor porque estamos comprimiendo. Bueno, ahora el proceso 1, que es este, lo podríamos partir en tres estados, inicial y final, y un estado intermedio que le vamos a llamar 2. El proceso 1 se parte en una isocora, que es el proceso I2, y luego una isobara, que es el proceso 2F. En el proceso I2, que es el primero, no hay trabajo, porque es un proceso de volumen constante. ¿Bien? Sí. ¿Está? ¿Listo? Bueno, entonces, en el proceso I2 no voy a tener trabajo porque es a volumen constante. Entonces, si planteamos un primer principio, ¿qué resulta? Esto. Delta U es igual a calor. Obviamente, estamos dejando de lado todos los demás términos. Bien, es un sistema cerrado, no hay entrada y salida de masa, dejamos de lado variación de energía cinética y potencial, etcétera, etcétera. Bien. Fíjense que acá también ya estamos teniendo en cuenta el modelo de gas ideal y estamos reemplazando la variación de energía interna por CB por delta T. Bien. Y del estado 2 podemos calcular la temperatura. ¿Por qué? Porque ya sabemos el volumen, que es el mismo que el inicial, y sabemos la presión, que es la misma que la final. Entonces con la ecuación de gas ideal despejamos la temperatura y luego calculamos el calor. Aunque acá hay una cosa que no comenté, que es el CB. Si yo calculé el calor es porque se puede calcular el CB. ¿Cómo se calcularía el CB en este caso? ¿Se acuerdan? Claro, o sea, sí, en realidad se calcula a partir de un modelo que es diatómico, así es. O sea, considerando que es un gas ideal diatómico, tiene 5 grados de libertad, entonces me queda 2,5 por R. Eso lo habrán visto en la teoría. Entonces, sabiendo la masa molar del aire también, que es 29 más o menos, se puede calcular el CB por unidad de masa. ¿Bien? Son pasitos que no están, pero son necesarios de tener en cuenta. Profe, CB se Bien. considera siempre constante, ¿no? Sí, normalmente sí, a menos que te digan lo contrario, muchas veces igual lo aclaran de que sí son constantes, pero sí. Solamente para variaciones muy grandes de temperatura y ya lo van a ver más adelante en otra unidad. En principio sí, y igual aclárenlo, digamos. O sea, aclaren cuando arranquen, dicen, bueno, se va a considerar calores específicos constantes, que se calculan suponiendo que un gas ideal, diatómico, y es 5 medios de R, y así sucesivamente. Bien. Bueno, siguiendo con el mismo proceso, ahora vamos al otro subproceso, 2F. En este proceso hay calor y trabajo. Trabajo porque hay variación de volumen, y vamos a tener calor también probablemente. Bien, es lo mismo, el primer principio, con todas las mismas términos dejados de lado, nos resulta de esta forma. Delta U es igual a calor más trabajo.
Nuevamente el delta U con el modelo de gas ideal resulta CB por delta T, y la temperatura ya la sabemos, así que directamente ya lo podemos calcular este término, el delta U. El trabajo lo calculamos a partir de la expresión, y como la presión es constante, nos queda sencillo y nos queda con este valor. Finalmente el calor intercambiado en este subproceso da esto, y el calor total intercambiado en todo el proceso 1 es la suma de ambos, y resulta este valor. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a la otra opción. Proceso 2, adiabático. Como es adiabático, ¿cuánto va a dar el calor en este caso? Igual, no lo dice. No, perdón, este no es adiabático, este es a temperatura constante, para mí. Es isotérmico. Entonces, tengo esto, ¿no? De la politrópica seguida es esta. O sea, es una politrópica de n igual a 1, ya que es un gas ideal. Entonces, planteo el primer principio, general, ni siquiera necesito un estado intermedio, va directamente del inicial al final, tengo esto. El trabajo se puede calcular a partir de la definición. Y fíjense qué detalle. Yo tengo una politrópica. Y hace un ratito dedujimos una expresión que también está en la teoría para calcular el trabajo de expansión-compresión realizado en una politrópica. Sin embargo, yo no usé esa fórmula. ¿Y por qué no? Porque la fórmula tiene un n-1 dividiendo. Si yo voy a este caso, que es n igual a 1, me da infinito. Y no me da nada, o sea, no tiene sentido un trabajo infinito. Bueno, eso es porque justo este caso particular, en el cual el b que está dividiendo está con un 1, cuando yo lo integro no me queda otro b con un exponente, sino que me queda un logaritmo. Bien, así que esa formulita, como habrán supuesto y se habrán dado cuenta, no sirve para n igual a 1. Claramente no sirve porque nos daría trabajo infinito. Bien. De todos modos se saca obviamente de la expresión del trabajo, de su expresión de trabajo de expansión-compresión. Bueno, este es el valor del trabajo. Delta lo podemos sacar ya que conocemos las temperaturas, y con la expresión de gas ideal hacemos CB por delta T, y finalmente el calor intercambiado nos da esto. ¿Bien? No. Claro, el delta U. ¿Cuánto vale el delta U en este caso? 0. Exactamente, que es el del proceso que hablábamos hace un ratito, digamos. Como es una temperatura constante, este se nos anula. Así que nos quedan iguales y opuestos. El trabajo y el calor. Ahora el último caso. Un adiabático y luego un enfriamiento a volumen constante. Hacer un nuevo estado intermedio, ahora llamado 3, y vamos a calcular sus propiedades. Para esto consideramos que el volumen es conocido, que es el volumen final, y consideramos la politrópica que se sigue. ¿Y por qué se sigue esta politrópica? ¿Solamente porque es adiabático o necesitamos hacer una suposición para poder usar esta politrópica? ¿Se acuerdan? Tenía que ser reversible. ¿Cómo, perdón? Que tenía que ser reversible, ¿puede ser? Así es. Tiene que ser adiabático y reversible, además, las dos cosas. Pero que es reversible ya lo dice la consigna. Así que además, sabiendo que ahora es adiabático, podemos asumir que sea una politrópica con orden n igual a 1,4. Bien. Viendo esto, despejamos la presión del punto 3, que nos da este valor, y listo. Bien, siguiendo, planteando un primer principio entre el proceso I3, nos resulta esto. En este caso, fíjense que no hay calor, ya que es un proceso adiabático. Bien. La temperatura 3 se puede calcular, ya que el estado 3 le calculamos la presión y llamamos el volumen. Y entonces despejamos el trabajo, que es igual a la variación de energía interna en este proceso. Bien. Finalmente el proceso 3F, que es a volumen constante y por lo tanto no tiene trabajo, un planteo del primer principio resulta esto. Se calcula directamente, ya que la temperatura final la sabemos, porque la calculamos antes, y la temperatura 3 también, porque la calculamos recién. Este calor. Que además este calor es igual al calor intercambiado en el proceso 3, porque en el proceso I3 no hay nada intercambiado. ¿Bien? Y con eso creo que termina el ejercicio este.
¿Se entendió o quedó alguna duda? Si no, sigo con el siguiente ejercicio. Yo, ¿por qué quedó igual al final? El calor ese. Porque el calor del proceso 3, el completo, es la suma del calor del proceso I3 más el 3F. Pero el calor del I3 vale 0 porque es un adiabático. Ah, buenísimo. Gracias. Bueno, voy a hacer también el ejercicio 17 del trabajo 4. La consigna dice, con un volumen de 3 metros cúbicos contiene un gas, cuya masa molar es de 30 kilogramos sobre kilomol, a una presión de 8 bar y temperatura de 47 grados centígrados. El gas escapa del depósito hasta que la presión es igual a 3 bar y 27 grados centígrados. Bien, entonces tenemos esto y un escape de gas. Claro, nos dicen que el depósito es rígido y el volumen geométrico es constante. Bien. Bueno. Bueno, voy a tratar de hablar más lento entonces. Si no se entiende algo, díganme, por favor. Bueno. Lo primero que nos piden es calcular el volumen en metros cúbicos ocupado por el gas que sale si se encuentra a 1 bar y 22 grados centígrados. Fíjense que no nos están pidiendo la masa que sale, sino el volumen que esa masa que salió ocuparía. ¿Bien? Para conocerlo, obviamente, habría que calcular la masa que salió del tanque. Normalmente esto por ahí es intuitivo, pero quizás a veces no lo es. Pero es mucho más sencillo trabajar con masas que con volúmenes. ¿Por qué? Porque la masa que entra en un lugar es la misma que sale, más la que se acumula, digamos. O sea, podemos hacer balance de masa. En cambio, balance de volúmenes no existe. Porque las masas pueden comprimirse y expandirse y no violan ninguna ley. En cambio, si desapareciera la masa, la única forma de que pase eso es que haya una reacción nuclear y nosotros no tenemos en cuenta esos casos. ¿Bien? Entonces los balances de masa son útiles por ese motivo. Haciendo un balance de masa del sistema nos queda esto. La masa de salida es menos la presión de masa en el sistema, o sea, la pérdida, que es la inicial menos la final, obviamente. Bien, del estado final, del estado inicial y del estado del exterior, conocemos dos propiedades de cada uno, presión y temperatura. Entonces podemos sacar el volumen específico de cada uno de ellos, a través de la expresión de Gauss. Fíjense que esto también es similar a ir al RefProp. O sea, con dos propiedades ustedes pueden ir al RefProp y calcular las demás, entre ellas el volumen en específico. O sea, la ecuación de Gauss ideal no es una ecuación mágica que nos permite determinar un estado a partir de una sola propiedad. También necesita propiedades. Bien, los valores son estos. Fíjense, el volumen específico inicial es 0,11 y al final es mayor, lo cual indica que se expandió y lo cual tiene sentido ya que está saliendo. Y el exterior es aún mayor, ya que el exterior es presurizado, entonces se puede expandir libremente. Bien, conocidos los volúmenes específicos y el geométrico de dentro del tanque, se pueden calcular las masas. O sea, la masa inicial y la masa final dentro del tanque se pueden calcular a partir de esta expresión. Y luego podemos también calcular la variación de masa, o sea, la masa de salida, que es esta, la resta de ambas. Finalmente, el volumen que esta masa ocupa se calcula a partir de la definición de volumen geométrico y la relación con el específico, que es esta. ¿Bien? Este es el volumen ocupado por el que este volumen, como habrán visto en otros ejercicios, hablar de normales de presión y temperatura y se lo llama volumen normal, o también se habla de caudal normal. Básicamente es una unidad diferente en la cual medir un caudal o un volumen, a fin de dejar todas las mediciones en base al mismo sistema y poder comparar máquinas, por ejemplo. Una máquina que consume más caudal que otra no necesariamente es mejor porque puede estar a distintas presiones, etcétera, etcétera. Esta forma de medir normal se pueden equiparar y comparar las distintas máquinas. Bien. Bueno, lo siguiente es esto. Considerando que el gas escapa lentamente y haciendo P por B a la N, digamos, fíjense si se permite modelar a la transformación como politrópica, o sea, calcular el valor de N que nos deja decir esto. Bueno, para esto simplemente lo aplicamos a dos estados
usamos la misma expresión que habíamos llegado antes, digamos. O sea, se despeja n de acá y se llega a esta expresión y se obtiene este valor. Fíjense que es un valor muy cercano a 1. Si tuviéramos un valor exactamente de 1, ¿qué tendríamos? Un proceso isotermo, porque tendríamos P por B constante y como un gas ideal, P por B es igual. Si R es constante y como la R es constante, nos queda temperatura constante. Sin embargo, no es el caso porque, como ven, hay una pequeña disminución de temperatura de unos 20 grados más o menos. Bien. Y bueno, eso sería todo. No sé si queda alguna duda, una consulta. No, los logaritmos no se cancelan, porque el logaritmo no es un número cancelable, sino una función, digamos. O sea, sería como si vos tuvieras, no sé, seno de algo sobre seno de otra cosa. El seno no se cancela, digamos. Y tampoco se pueden juntar. Si se estuvieran restando, sí se podrían juntar los argumentos, pero en este caso no. Profe, ¿podrás volver un segundo a la diapositiva 12 del ejercicio anterior que me quedó? Estaba justo copiando el grafiquito y justo le pasaste la diapositiva y no lo terminé de copiar. ¿12 me dijiste? Sí, 12. Ahí está, gracias. Bueno, eso sería lo que preparé para hoy. Bueno, gracias. Un detalle, ahí cuando calculó el volumen que ocupaba la masa cuando salía del tanque, que le daba 13 metros cúbicos, fíjense que hay otro ejercicio en el práctico, que es la carga de un tanque de un vehículo. La carga o la descarga, no me acuerdo, creo que están los dos ejercicios. Fíjense que hablar de 13 metros cúbicos, para que nos demos una idea, una habitación de 3 por 3 por 3 tiene 27 metros cúbicos. El tanque de GNC de un vehículo puede ser de 20 metros cúbicos, de 60 metros cúbicos. Entonces se está hablando de metros cúbicos normales, ¿no? Es el volumen que ocuparía el gas en condiciones normales. En realidad, cuando uno compra gas, en realidad lo que está comprando es masa, no está comprando volumen. Entonces te dicen 60 metros cúbicos es la masa, es el volumen que ocupa la masa de ese gas en condiciones de presión y temperatura especificadas. Era una aclaración para, lo mencionó José recién, pero era para el otro ejercicio. Bueno, Andrés, si me permitís, yo me retiro. Bueno, chicos, nos vemos. Supongo que está Daniel ahí. Ah, sí, así está. Bueno. Estoy. Antes, arranco por los de la unidad 4B o... Sí, a ver, yo diría, no sé cómo del tiempo, si querés que hagamos los del práctico. ¿Cuál era ahí a los 4B? No, me parece que son muchos. O lo dejamos para repaso. La pregunta es cómo van los chicos con el práctico. ¿Están avanzados con el TP4? Yo no lo presento. ¿Les hago el 19 o...? Por eso, Daniel, entonces por ahí sí podés hacer los de la filmina de la teoría y dejamos los del práctico para repaso del práctico la semana que viene. Sí, igual lo que te quería decir es que los ejercicios de la filmina están en el práctico. Sí, algunos sí, e incluso hay algunos que están resueltos, ¿no? Yo creo que ese creo que el que estaba resuelto dentro de los ejercicios subidos, ese no te lo había pasado, me parece. Pero bueno. Profe, igual, disculpe, el 19 es muy largo por si no lo quiere explicar entero como para que una guía de cómo resolverlo.
No, no es muy largo, pero no sé, como quieran, no sé por cuál. Si alcanzo les explico los 3 ejercicios que les preparé. Falta media hora, quizás. Bueno, ahí están diciendo que sí les serviría el 19, así que ¿Qué hago entonces? sí, ¿Arranco sí, por cuál? arranca por ahí. Si hay gente que ya está avanzando con los prácticos, avancemos. Vale. Arranco con el 19 y después si nos sobra tiempo. Si preguntan algo en el chat me decís, Andrés, porque cuando proyecto no Sí, me te aviso. salta. Igual breve, para los chicos que todavía no empezaron el práctico. Hay 4 ejercicios resueltos con todos los detalles. Léanlos primero para ver la metodología y se van a ahorrar, se deberían ahorrar, digamos, problemas después. Así que si después de leerlos tienen dudas, bueno, después nos consultan, pero arranquen por ahí, si están atrasados. Bueno, ahí se ve la presentación. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 19 dice que tenemos un tanque de 1 metro cúbico que contiene inicialmente aire a 300 kilopascales y 300 Kelvin. El aire se escapa lentamente del tanque hasta que la presión cae a 100 kilopascales. El aire que permanece en el tanque se somete a un proceso descrito por P por B a la 1.2 igual constante. Para un volumen de control que encierra el tanque, ya les está diciendo qué volumen, así que es el que les dibujé ahí con línea trazo rojo, determine la transferencia de calor en kilojoules. Supongo un comportamiento de gas ideal con calores específicos constantes. Bueno, primero, ¿qué tipo de signo es este? Esto ya ahora lo deberían tener bastante más aceitado. Cerrado de régimen no estacionario. ¿Cerrado? ¿Seguro? Abierto. Perdón, abierto. En No estacionario. régimen no estacionario, porque tenemos salida de masa. Perfecto, ahora sí. Bueno, interacciones, lo único que tenemos es interacción de transferencia de calor, no hay trabajo de ningún tipo. Bueno, se ve que en este dispositivo no hay trabajo de frontera móvil, eso ya lo ven. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Perfecto. Bueno, dijimos que era un sistema abierto en régimen no estacionario, tenemos un proceso cuasi estático, politrópico, o sea, esa ecuación que nos dan es la politrópica. Dice que el aire hay que modelarlo como gas ideal, bueno, que sea un recipiente rígido nos dice eso, que el volumen es constante, o sea que no hay trabajo de frontera móvil. Y bueno, nos dice que consideremos los calores específicos constantes, y yo consideré lo de la teoría cinética molecular. Bueno, desprecio la variación de energía cinética y potencial frente a la variación de entalpía, y no hay energía cinética, no hay variación de energía cinética y potencial macro. Bueno, les escribí el balance de masa, como no hay entrada, ese término se va y les queda igual a menos la masa de flujo másico de salida. Y acá otra vez les volví a escribir cómo son los diferenciales, por si aún tienen dudas con eso. De balance de energía, tenemos que hay intercambio de calor, pero no hay trabajo. Ya sabemos que no hay trabajo de frontera móvil y no hay ninguna rueda de paleta ni resistencia, entonces ese término es 0 también. El término de la entrada también es 0 porque no tenemos entradas, nos queda solamente menos la m punto de salida por la entalpía porque las otras energías las despreciamos. Después les reemplacé que la variación de energía interna extensiva la pueden escribir como D, la derivada, entre paréntesis, M por U, ¿sí? Y de eso, bueno, eso les hice la derivada, o sea que la derivada de un producto, M por DU más U por DM, no pueden hacer directamente que sea la M salga afuera porque es un sistema abierto, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Y después reemplacé la definición de entalpía, que es H más P por B, pero como modelamos como gas ideal, reemplacé la ecuación de estado en el segundo término. Para un gas ideal, ustedes ya saben que el DU es solamente función de la temperatura, o sea que sería CB de T,
Y bueno, después, en esta ecuación hay que hacer, o sea, en este ejercicio hay que hacer un trabajo un poco matemático con la ecuación de estado y la ecuación de la politrópica. Por ahí esa es la complicación. Entonces después hay que reemplazar la masa, todo en función de una misma propiedad para poder integrar el diferencial T y RT y DM. Entonces trabajé con RT y reemplacé en la ecuación de estado, o sea, con la ecuación de estado reemplacé la politrópica. Bueno, o sea que reemplacé el volumen, despejé el volumen de la ecuación de la politrópica y después derivé, me quedó esta expresión. La constante ya les dijo José, como la sacan con el estado que conozcan, el inicial o final, pueden sacar la constante, P1 por B1 a la 1.2 o con los datos del estado 2, lo que tengan. Después, también obtuve la masa despejando y la derivé también porque necesitamos el DM. Acá si se fijan les reemplacé en la ecuación en la primera ecuación, les reemplacé el DM, el diferencial inexacto por el otro DM, por el exacto, o sea, reemplacé balance de masa, ¿sí? Para que se pueda integrar. Pues si no lo reemplazan en este caso no podrían integrar. Bueno, reemplacé todo y simplificando quedó la ecuación que tengo con las integrales. Como consideramos los CB constantes, los valores específicos constantes salen afuera de la integral, el volumen sale afuera porque es un recipiente rígido, el volumen simétrico, y me quedó esta relación, y el valor que me da es menos 83,15 kJ. Y como es negativo, ya sabemos que es de salida, ¿sí? Bueno, no sé si les quedó alguna duda de este ejercicio. Por ahí es mucho trabajo matemático, no es tan complicado. ¿Dudas? Ahí de las mismas relaciones que encontraste para reemplazar los diferenciales, ¿fue que reemplazaste por ahí la masa para dejarlo en función todos del volumen? ¿O Claro, porque vos tenés que poder integrar. Entonces, saqué, por ejemplo, de la ecuación de estado, que es P por B igual a RT, en el volumen específico lo reemplacé de la politrópica, que es P por B a la 1.2, en este caso N es igual a 1.2, igual a constante. Despejé el volumen específico y lo reemplacé en el volumen específico de la ecuación de estado, ¿sí? Despejé el de la politrópica. Me quedó que es la constante sobre P, todo eso a la 1 sobre 1.2. Eso lo trabajé, o sea, distribuí la potencia y lo trabajé y obtuve la expresión para RT. Después la derivé y bueno, obtuve el DT en función solo de una sola propiedad, lo hice en función de la presión. Después la masa la obtuve usando la definición de volumen específico, que es volumen geométrico sobre la masa, y despejé, y otra vez reemplacé lo que tenía antes, que era RT, y la trabajé también, o sea, operé la presión y lo que te da antes RT, que está en la ecuación de arriba, y volví a diferenciar. Y como todo lo que tengo ahí es constante menos la presión, ¿sí? Sí, volver un segundo al anterior. ¿Al anterior? Sí. Acá está la parte que es de lo más importante, ¿no? Cuando hace el balance de energía, le queda de U igual al calor menos diferencial de masa de salida, entalpía de salida. ¿Sí? Y acá está, ¿cómo se llama? Escribe el diferencial de masa por energía interna y la entalpía de salida, diferencial de M. Esta es la parte importante del ejercicio, poder llegar a exactamente, o sea, poner bien Eso fue lo que el reemplacé. diferencial y que la entalpía de salida es una función de las propiedades. Acá estoy viendo que tengo un error, acá les queda positivo. Bueno, tengo un error en las no, las cuentas no, porque las letras, pero bueno, ahí tengo un error aún más cuando reemplazan. Pero bueno. Pero ahí lo que puso Aniela, la entalpía de salida, como el tanque está perdiendo masa, la entalpía de salida no es constante. Va variando de acuerdo a las propiedades que hay adentro del tanque. Claro, no se los comenté, pero lo decía en la diapositiva, me olvidé de comentárselos que como es una salida, las condiciones del gas son las de adentro del volumen de control. Eso
bueno, se me pasó, pero como es como la condición de salida, o sea, como es la salida, van a estar las condiciones, la entalpía de salida va a estar en función de presión, por ejemplo, y temperatura adentro del tanque. Se los había ¿Sí? escrito, pero El ejercicio es distinto a un llenado. Cuando ustedes hacen un llenado de un tanque, las condiciones de la entalpía es constante porque es la entalpía del suministro. En el caso de un vaciado, la entalpía es variable porque varían las condiciones adentro del tanque. Entonces, esa entalpía es una función de la cantidad de masa. ¿Está claro? O de las propiedades. Y en la otra, Daniela, en la 4, cuando ahí Daniela pone el calor menos el paréntesis, más el paréntesis, es U más P por B, que es la entalpía de salida. ¿Se entiende? En ese paréntesis donde dice U más RT, ahí ella escribió la entalpía, por definición, la entalpía es U más P por B, y además dijo que P por B, por ser un gas ideal, es igual a RT. ¿Se entiende? Todo eso es variable en función de las condiciones del gas adentro del tanque. Entonces lo que ella logró fue escribir una expresión en función de los parámetros de las propiedades y después busca los diferenciales. El DM utilizando la ecuación de la politrópica, que es lo que logró al final. Escribió DM en función de la presión. Profe, entonces, ¿puedes volver a la diapositiva anterior, por favor? Veo que ahí cuando hace, qué criterio tendremos que tener en cuenta nosotros para saber si tenemos que trabajar con la energía interna como U o como M por U? ¿Es eso que dijo de que como es vaciado, las propiedades de salida van variando o tenemos que ver otra cosa? ¿Esto decís que Claro, ahora? sí, Esto lo puedes porque hacer siempre, pero cuando vayas a derivar, o sea, porque la energía interna extensiva siempre va a ser la masa por U, pero cuando lo vayas a derivar, vos siempre viste que es un producto, tenés que hacer la derivada cruzada, tenés que hacer M de U más U de M, pero cuando es te lo hago acá, M de U más U por DM. Cuando es un sistema cerrado, la masa es constante, entonces el segundo término se te anula. O sea, eso vale siempre. Lo que pasa es que se te anula normalmente. Pero como ahora yo les agregué al recipiente rígido una salida, tienen que tener en cuenta los dos términos. y si fuese un llenado, se te anularía el de También U. sí, tenés que tener los dos porque también sigue siendo un sistema abierto. Depende de tu sistema, ustedes tienen que fijarse, este es un sistema abierto en régimen no estacionario, entonces como es abierto, la masa no es constante, que lo ven en balance, en balance de masa también. ¿Sí? Si es un llenado, te cambia la masa, también te cambia la energía interna. Lo que se mantiene constante es la entalpía, porque viene de afuera, viene del suministro. Es cuando llenan el tanque de gas en la estación de servicio. La entalpía depende del compresor, o sea, es lo que te está entregando el surtidor. ¿Sí? Claro, eso siempre y cuando sea un surtidor. Una consulta, que capaz estoy interpretando mal también. Pero la variación de masa en el tiempo, ¿no sería una constante menos la velocidad de salida también? No A ver, pero esa velocidad, ese caudal no podés asegurar que es constante en el tiempo. Tenés otros factores también que te influyen en el proceso. Porque puedes tener calor, o sea, refrigeración o calentamiento, y bueno, todo ese proceso está expresado con la politrópica, que es P por B a la 1,2. Esa expresión P por B a la 1,2 te está diciendo, en definitiva, cómo es que va a variar todo. Y incluso va a tener impacto en el caudal másico. La masa lo que te dice Andrés es que la masa que te queda dentro depende justamente de las propiedades. No sé si se entendió.
Claro, sí, porque también sería una masa instantánea que va variando segundo a segundo. Correcto. Vos tenés el volumen que es fijo y te cambia la presión y te cambia la temperatura. Entonces, con la ecuación del estado, vos punto a punto podés calcular la masa. ¿Quedó alguna otra duda en las ecuaciones? Yo no las reemplacé todo porque no pensé que fuera tan complicado. Acá ven en el Me volumen parece que lo importante está en esta filmina. ¿En la anterior? Es en la 3. La 3 es donde se parte del primer principio y acá ustedes tienen que reconocer cómo es el proceso y qué términos son variables y qué no. Y esta expresión, fíjense que todavía no se usó ningún modelo. O sea que si no fuese gas ideal, llegaríamos todavía a lo mismo, lo resolveríamos con otra cosa, con ResProp, por ejemplo. Bueno, como tenemos que integrar, vamos a necesitar modelos. Entonces decimos, bueno, ¿cómo se comporta la sustancia? ¿Se comporta como gas ideal? Bien, utilicemos la ecuación de gas ideal, la ecuación de estado de gas ideal. Necesitamos una ecuación de proceso porque esa va a definir, en definitiva, cuánto calor entra. El P por V a la 1,2. ¿Sí? ¿Querés pasar a la siguiente? No sé si quieren que vuelva a la primera para que vean bien cómo es capaz que no entienden bien cómo es, qué es lo que está pasando en el sistema. Como me respondieron, pensé que entendían que tenemos salida de masa. No sé si entienden, tenemos un sistema, el recipiente es rígido, entonces... Profe, ¿le puedo hacer una consulta de la Firmina 4? Sí. O sea, porque comentaste el error, y a ver si entendí bien el error dónde estaba, es en la parte de lo que sería diferencial inexacto de masa salida por entalpía de salida. Ese menos diferencial inexacto de masa salida sería diferencial exacto de masa, ¿no? Claro, te queda positivo por la ahí quedaría menos por positivo, menos se más. cancelaría con el otro lado. Claro. Sí, me perfecto. comí el signo ahí, pero... Dale, sí. Quería no para quedarme tranquilo si estaba bien. Entonces sí se entiende. Acá la salí... Sí, escucha. No, yo tenía duda nomás de cómo es el tema ahí del diferencial inexacto. No me quedaba claro nomás. Pero en el balance de masas. Ahí les aclaro. Quería aclararles esto, que la salida es función, por ejemplo, de dos propiedades intensivas independientes, puede ser temperatura y presión, y como la salida depende de lo que está pasando dentro del recipiente, estas propiedades varían. Entonces, a diferencia del caso que les dice Andrés, que cuando es una entrada y les dice que las condiciones de suministro son constantes. Por eso es que la entalpía acá era variable. Yo pensé que ya se entendía eso. Me decías de los diferenciales. ¿Qué era lo que no entendías de los diferenciales? No, la relación ahí que tiene a la izquierda el diferencial exacto de la variación de la masa del volumen de control, después lo pone igualado al menos diferencial inexacto de la masa de salida. No entendía por qué. Los flujos másicos, calor y trabajo, o sea, potencia, transferencia de calor por unidad de tiempo o potencia, son función del camino, o sea, no son función del estado como por ejemplo la energía interna. Entonces no usamos otra notación para diferenciarlos porque conceptualmente quieren decir otra cosa. Porque este DU, o sea, por ejemplo, DU te está queriendo decir que es una propiedad que depende solo de los estados iniciales y finales. En cambio el otro, el calor o el M punto, depende del camino que sigue el proceso. No sé si se entiende eso. Andrés, no sé si les querés aclarar algo vos, capaz que no me entienden. Sí, no sé, estaba tratando de buscar ejercicios, que había uno en el TP3, pero no estaba... En el TP3 hay uno que es de entrada, pero... Sí, el 12. Que todo esto se simplifica mucho más. No sé
Si te quedaste con seguís con la duda de los diferenciales inexactos o no sé qué me había preguntado. No, sí lo entendí, profe. Lo que no me Ah. quedaba claro era la igualación de el volumen de control que tiene un diferencial exacto al de salida nomás, pero entiendo por qué es así, el de salida tiene que ser inexacto. Claro, sí, esto simplemente es que reemplacé que m punto e, bueno, menos m punto de salida no se escribe con la misma notación, es diferencial inexacto de m de salida sobre el de tau, porque esto no depende de los estados, depende del camino, no depende únicamente del estado inicial y final. ¿A eso te referías? ¿A ese Sí, paso? profe. Ah, ok. ¿Tienen alguna otra duda? Una pregunta, profe. Entonces los llenados siempre lo consideramos que lo hacen los surtidores. De tal forma que la Es que en realidad no sea sé si o sea, si no se los dice, no sé que los llenados siempre, porque podrían tener el caso de que no sepan qué otro dispositivo hay del otro lado. Si les dice que es una línea de surtidor con propiedades constantes, sí, pero Sí, podría ser una planta y ustedes no ven, les hicieron un esquema y no ven qué pasa al otro lado. Por eso Claro, no lo generalizaría así. podría ser que un tanque descarga sobre otro. Claro, sí hay un ejercicio de eso, por ejemplo, el ejercicio 2 del TP4, si ustedes toman el sistema B como sistema solamente, sería muy similar a esto, o si toman el otro, el que es entrada, las propiedades no permanecen constantes ahí, van variando porque está el otro tanque. Y si nosotros les hubiésemos esquematizado solamente el sistema B, no podrían suponer que la presión y temperatura permanecen constantes en la entrada. No sé si se entendió. se entiende. O sea, no los generalicen. Si les dicen que es constante, sí, pero puede haber otra cosa, o podría haber todo un sistema. Cuando veamos los ciclos también podrían tener algo de eso. Sí, básicamente quizás les convenga hacer primero el ejercicio 12 del TP3. Si tienen dudas, preguntan. Y después esta es una continuación, podría llamarse, de ese ejercicio, donde en vez de un llenado es un vaciado. Esto en la práctica se da mucho, por ejemplo, en los motores. El llenado o la apertura de válvula de un motor, cuando se inicia el proceso de escape, las condiciones de salida la entalpía de salida cambia con las condiciones del volumen, ¿no? Cuando De vean, hecho, no bueno, hay... Perdón. Andrés, no sé qué ibas a decir. no, está bien. Bueno. Yo les iba a decir que de hecho en la guía 3 no está este tipo de ejercicio porque todavía no tienen la forma de resolverlo. Porque le faltaría una ecuación de estado o algo para poder resolver la salida de un tanque, por ejemplo. ¿Tienen alguna otra duda de este ejercicio? No. ¿Se entiende por qué Daniela dijo que en el práctico 3 no lo podían resolver? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el 3 y el 4, digamos? ¿Qué es lo que se agregó en el 4 que está usando que no tenían en el 3? ¿Qué herramienta? Acá Daniela usó algo que lo utiliza para integrar y para encontrar los diferenciales, ¿no es cierto? Que en el práctico 3 todavía no lo conocían. Transformaciones politrópicas. La politrópica y el modelo. Usó el modelo de gas ideal. En el 3 estamos hablando de sustancias y estamos calculando con RESPRO. Y vos no tenés una ecuación que te vincule cómo varía una propiedad con otra. En cambio, acá tenemos un modelo. ¿Se entiende?
¿Hola? ¿No? Sí, profe, sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna otra duda o pasamos no sé qué querés, pasamos a la unidad 4, a los ejercicios de la unidad 4B? Acá hay unas preguntas en el chat. Espera. Dice, profe, ¿podríamos ver un ejercicio de vaciado de algún libro para el jueves que viene? Bueno, buscamos, porque los TPs casi no hay de esto, está bien. Sí, buscamos un vaciado. Bueno, igual este ya es uno. Sí. Básicamente es pues, inténtenlo hacer, cualquier cosa lo repasamos de vuelta. Les buscamos uno que tenga otra cosa, para no resolverles el mismo. Busquémosles un vaciado que tenga trabajo, que tenga una frontera móvil o algo de eso. Porque si no es el mismo ejercicio. Bueno, ¿sigo con los otros ejercicios o tienen alguna otra duda? Andrés, ¿sigo? Sí, no estaba leyendo una pregunta que un alumno dice, ok. ¿podrían hacerlo como si fueran a entregar en un parcial? Quizás un poco el objetivo de las clases prácticas, por ahí es que, bueno, no sé si lo logro con los tiempos, que ustedes tengan el práctico unos días antes de la clase y que esto sea un modo de corrección del práctico. O sea, ustedes van a tener la teoría, cuando les subimos el práctico, ustedes pueden arrancarlo, iniciarlo, aunque se equivoquen, bien, acumulan dudas, las expresan en el foro y hacemos una suerte de corrección en la clase. Entonces, así tratan de sacarle mayor jugo. Y bueno, sí, si quieren que hagamos uno puntual, nos dicen en el foro y lo presentamos. Perdón, ¿qué es lo que no entendieron de un ejercicio de vaciado? ¿Por qué este es un ejercicio de vaciado? Porque si tenemos otra cosa o le agregamos algo, igual va a ser lo mismo. Tienen que darse cuenta si las propiedades permanecen constantes o no. A mí por ahí lo que me costó un poco entender, o sea, en realidad sí lo entendí, solo que creo que antes hay un ejercicio parecido también que te habla de un tanque de 200 litros y qué sé yo cuánto. Es muy parecido. Solo que en vez de ser que pasa de un instante al otro, tiene como una etapa intermedia. Entonces, cuando lo planteé, lo dividí por etapas, haciendo un proceso de 1 a 2 y de 2 a 3. El último vendría a ser cuando se libera, ¿no? Que tiene una válvula que está a 1,5 bar y bueno, y te dice que antes se calienta hasta 600 Kelvin. Entonces, en definitiva, el ejercicio te pedía encontrar el calor. Y el calor... ¿Qué ejercicio es? ¿Tenés el número así? ¿Es de la guía 4 o de otra guía? Sí, no, de la 4. Es el 3. 3. Sí, el 3. Sí. Y claro, bueno, yo llegaba a un punto parecido en el que también tenían diferencial de masa y diferencial de energía. Y ahí no sabía si tenía que integrar o no, o si ahí capaz que tengo que hacer esto con el tema de la politrópica. Es muy ¿no? parecido a este ejercicio, el 3. Incluso es más complicado porque se tienen que dar cuenta que tienen que dividirlo en 2 procesos. Si quieren vemos así dejamos los otros los otros son mucho más simples, los de la 4B que les planteé. De hecho son ejercicios 6 y 7 de la guía. ¿Quieren que veamos en estos últimos minutos o sea, el 13 de la guía? Por mí sí, pero no sé. Bueno,
Bueno, trabajamos sobre este mismo porque es muy parecido. Bueno, entonces, ¿qué hiciste? El primer proceso 1-2 a volumen constante, porque todavía está cerrada la válvula, Claro. ¿sí? Entonces puedes plantearlo a volumen específico constante. Y después el proceso 2-3 que te dice que ya se abrió la válvula, lleva la presión de seguridad y es a presión constante, ¿sí? Ujú. Ok. ¿Cuál era el problema en ese ejercicio? A mí, bueno, en la primera parte no tuve problemas. Básicamente te quedaba que el calor era igual a el delta U. Sí, tal cual. Sí, No tenés. claro, sí. Sí, no, ahí no. Pero mi problema fue en la segunda parte, porque yo tenía que el calor iba a ser igual, me quedaba igual perdón, el calor menos lo que salía de líquido, que quedaba parecido, y te quedaba más el delta de la masa por la entalpía de salida, igual a la derivada de la energía interna, ¿no? Sí, sí, te quedó. Les hago acá el esquema por si los chicos no lo vieron. Vos tenías el proceso 1-2, que era así, y después este era el 2-3, que era cuando tenías el 2-3, era cuando la válvula abierta. El 1-2 es cerrado, así que no tienen inconveniente. Claro. Tal cual. Bueno, entonces ahí que planteaste primero tienen que plantear balance de masa, que es el DM, ADT, es la masa que entra, M punto que entra menos M que sale. Es salida, entradas no hay, entonces esto es 0. ¿Sí? ¿Eso lo planteaste? Sí. Me quedaba. Sí, ese mismo. Que les queda mismo que en el ejercicio que les planteé recién. Y tienen que escribir con M de salida. Esto lo van a necesitar para reemplazar el balance de energía después. Y el balance de energía, me dijiste que te quedaba el DU, ADT. Sí, te Sí. escucho. Igual en la primera parte me quedó así simplificado que el calor era igual a el delta U. Sí, claro, sí, igual este era para el proceso 2-3. Listo. El Para el 1-2 proceso 2-3 el 1-2 me dijiste. Sí. No, está bien. El 2-3 me quedó el calor más Sí. el diferencial masa, es exacto. Claro, sí. Por la entalpía. Tal cual. Les escribo por si los chicos lo están viendo. En realidad te queda esto por la entalpía de salida y reemplazás balance de masa en primer principio. Q punto te queda más, entonces esto te queda el DM. A ver. ¿Sí? Eso te quedó, ¿no? Y después puedes simplificar los DT y te va a quedar el DU que me decías. DU igual a diferencial inexacto de calor más DM H de salida. Pero como la salida son las condiciones de adentro del tanque, puedes escribirlo esto directamente como H, ¿sí? Hasta ahí vas igual, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ahora viene el problema o Claro. cuando tenés que integrar? El tema exacto. Cuando tengo que integrar y si tengo que integrar. Porque en realidad yo Sí, cuando tenés. lo hice, supongo que sí, pero cuando lo hice y me dio mal, que yo reemplacé, digamos, valores como tal. El DM lo calculé antes de haber sacado todo eso, que, bueno, era la masa inicial, tenía algunos datos, menos la masa final. Entonces ese Claro, lo tenía sí. como valor. Y Lo podés calcular a eso que me estás diciendo, el delta M. Pero la entalpía esta, como es una salida, no es constante, es una función de las propiedades adentro, por ejemplo, temperatura y presión. Y el que ya ve que aunque la presión en el proceso 2-3 no varía, sí varía la temperatura, así que H no es constante. Acá
quizás yo en el ejercicio que les hice les derivé el du, acá podrían si no hacer esto, du, la integral entre el proceso 2 y 3 es igual a la integral esta, lo que se les haga más fácil, y la integral de h de m, de 2 y 3. Esto lo pueden escribir como U3 menos U2 porque es función de estado, esto es el calor del proceso 2-3, y esto acá sí o sí vas a tener que reemplazar. Igual es lo mismo que lo que les hice antes, porque igual van a tener que reemplazar que U3 es la masa 3 por U3 y o sea, energía interna específica, y esto U2 va a ser M2 por U2, o sea, en definitiva le queda lo mismo. Más, y acá tenés que usar la ecuación de estado. Te dicen que modeles como gas ideal y ¿qué otra cosa te dan? Ah, bueno, es un proceso isobaro, ¿sí? Este es más fácil en ese sentido. Vos usás la ecuación de estado, sería P por B igual a RT, ¿sí? O lo podés reemplazar como P por B sobre la masa, RT. Pero la presión es constante, el volumen simétrico es constante, R es una constante, y te va a quedar más fácil integrar el dm, ¿sí? La masa entonces te queda que es P por B sobre RT y te va a quedar solamente en función de la temperatura. Entonces de acá sacan el dm. ¿Eso se entiende? Está bien, sí. Y la Ahora sí. enthalpía para un gas ideal es función de la temperatura. Pero acá, si hacen esto y no hacen lo que hice antes, en el ejercicio que les resolví, la H la tienen que escribir con un estado de referencia. Por eso es que yo les escribí de otra forma esto, para que no tengan que caer en usar un estado de referencia. Igual en las diapositivas les dice un estado de referencia, y ahora lo estoy buscando, no me acuerdo. Andrés, ¿vos te acordás del estado de referencia que usamos? Bueno, en las diapositivas está, porque pueden usar este camino, pero van a tener que escribir H como una H de referencia más una integral entre la temperatura de referencia y el T, pero el tema es que por ahí se les complica. Bueno, CP de T. No me acuerdo ahora para decirles la temperatura. Esto lo hacen, entonces esto que les va a quedar H igual a H de referencia más el CP que dice que los consideres constante por T menos T de referencia y reemplazan acá adentro. Ese es otro camino que pueden hacer, pero siempre van a caer en integración cuando tienen el vaciado. ¿Entendieron? ¿O quieren que lo volvamos a hacer como lo hicimos antes desde el DU? Ahí me cerró porque lo de la integración. Sí, eso sí. Ok. O sea, fíjate ahí en este que es más simple que el que les hice yo, la presión permanece constante, pero la temperatura no, entonces H no permanece constante. ¿Tienen alguna otra duda? Porque creo que ya... Una consulta sobre eso último que dijiste. Como H no se mantiene constante, el diferencial U grande lo podemos usar como M por U chiquita y hacer la distributiva, digamos. No, lo de DU como D, entre paréntesis, M por U chiquita, siempre vale. Después depende de qué sistema, si se te va a anular o no un término. Porque es la definición de la energía interna extensiva, es la masa por la específica, la energía interna es intensiva. O sea, eso ya es de definición. Después, qué términos les quede va a ser según su sistema. Que en este sistema, si lo reemplazaran, les quedaría los dos términos. Pero si no, pueden usar esto otro que les mostré acá, que como es U extensiva, es una propiedad que depende únicamente de los estados de referencia, pueden decir que es U3 menos U2. La que se les haga más fácil, lo único que si hacen este camino tienen que caer en un estado de referencia. Claro. En el otro no, porque trabajan con delta. Claro, si van por el otro camino, el DU grande lo escriben como derivada de M por U, hacen la derivada del producto, y después a H lo reemplazan como U más P por B. Entonces se les va a cancelar el U por DM. ¿Me siguen? Cuando hagan ahí, DU va a ser M por DU más U por DM. DU por DM, que ustedes no conocen cómo varía el U, también del lado de la entalpía
tienen dm por paréntesis u más p por b. Entonces, ese término de u por dm se cancela de un lado y del otro. Y les queda dm por p por b. Pero p por b es rt. Y profe, disculpe, la M esa que te queda del primer lado de la igualdad, ¿de dónde sale? ¿M cuál M? Lo que decía que se iba a cancelar. Porque la parte de entropía sí la entiendo. Te va a quedar U más P por B. Claro, vos Entonces, del lado, cuando... de este lado izquierdo, Sí. tenés du extensiva, ¿no es cierto? Que lo mismo, Sí. la derivada del producto te queda m por du intensiva más u intensiva por dm. Ah, está. Y m por du intensiva, el du intensiva sí lo puedes integrar porque es cb dt. Y la masa es una función de la temperatura, que es la que escribió Daniel acá. Entonces, la única variable en toda la ecuación es la temperatura. Bien. Está bien. Les iba a decir que igual acá tienen que usar para la energía interna M3 por U3 y el U3 lo van a tener que escribir, como la masa no es constante, lo van a tener que escribir también con un estado de referencia, con UR, ¿sí? Eso no sé si... El U3, por ejemplo, lo van a tener que escribir como U de referencia más la integral entre la T de referencia y T3 de CB de T. Esos son los dos caminos que pueden llegar a resolver, por ejemplo, en los casos de los vaciados. En cualquiera de los casos igual van a tener que integrar. Háganlo de la forma que se les haga más fácil. Yo no me acuerdo del estado de referencia, pero me parece que en el estado de referencia la energía interna era 0, consideramos. Pero bueno, están las diapositivas de esta unidad de gas ideal. ¿Y cuál es la temperatura de referencia? Sí, ¿Quedó claro ahora? Que de acuerdo a la bibliografía, que ya van a ver más adelante, o sea, capaz que no en termos, pero los que hagan instalaciones térmicas, a veces las tablas de los libros toman estados de referencia distintos. Entonces siempre es importante nunca olvidarse de eso. Por eso no nos gusta usar CP por T o U por T, porque eso no es completo. Que si bien por ahí es tentador porque se cancela, hay que tener cuidado. Porque cuando vos usas valores de tabla, la tabla tiene implícita un estado de referencia. Entonces siempre es mejor usar deltas. Claro, igual se reemplazan H como CP por T, está mal, está mal conceptualmente. No reemplacen eso. Esto que es H es igual a un H de referencia más CP por delta T, o busquen usar la definición y juntar los U, las H con las U, no sé, pero no usen directamente CP por T porque está mal. Después van a ver de dónde sale esa definición y van a entender que sale de una derivada parcial, así que está bastante mal que usen CP por T directamente. ¿Tiene alguna otra duda del vaciado? No, profe, por ahora no. Hay que Bueno. plantearlo más. Vuelvan Me queda a mucho más plantear, claro tienen ahí dos caminos para hacerlo, el que les guste. Bueno. Ya es la hora. ¿Dejamos la unidad, los Sí, otros yo creo ejercicios que para la próxima? me parece que sí, dejémoslo, así avanzan un poco con el práctico, ya sería para cerrar la clase que viene con esta unidad al principio, y ya sí viene, las dos unidades que siguen son un poco más intensas, ¿sí? Todo profe, balance, yo... sí. Sí, disculpe, quería consultar si, no sé si se podrá o no, pero como vamos por ahí un poco desfasados con el tema de la práctica y la teoría, si alguno de los días de la teoría de esta semana, como para igualar un poco, se podría hacer práctica también, o hacer van a ser los 3 días nomás teoría. Bueno, si nos viene bien un poco, o sea, hoy vieron, ¿cuándo empezaron la unidad 5? El martes, ¿no? Tras el martes, sí. Bueno,
Por eso no teníamos previsto empezar hoy con la unidad 5, porque todavía falta una parte. Va a ser un poco largo el práctico que viene. O sea, creo que vieron máquinas de Carnot, bombas de calor, y todavía no vieron balance de entropía. No. Creo que solo van a ver el lunes. Y cuando demos el práctico, bueno, ese sí va a ser un práctico más largo. Pero bueno. Y más El denso en entender. TP5 lo vamos a subir ahora, mañana o el sábado.